En continuidad con el programa que iniciamos la semana pasada para analizar qué es lo que está sucediendo en el mundo árabe, en estos levantamientos a los que ya se les empieza a llamar revoluciones, hoy continuamos con este tema para profundizar, para descubrir de quién es la mano que mece esta cuna, de dónde provienen estas instigaciones, cuál es el motivo de azuzar a los habitantes del mundo árabe, a qué obedecen las revueltas en Egipto, ahora en Libia, y que amenazan con extenderse a otras naciones en el norte de Árabe y también en Palestina. Nuevamente hoy platicaré con Alfredo Jalife Rame, analista de la geopolítica internacional, y con José Alberto Villasana Munguía, analista de temas internacionales y teólogo, pues tocaremos también el tema de las profecías en este asunto. Acompáñenme, quédense con nosotros. Les saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros, sea usted bienvenido a este programa. Se puso tan animoso el tema, José Alberto Villasana y Alfredo Jalife le entraron de manera tan fuerte que nos dimos cuenta que era necesario hacer una segunda parte. Pero recordemos algunas temáticas que se trataron en el programa anterior, algunos momentos clave para comprender lo que estamos analizando, así que vamos a retomar imágenes, escenas, pronunciamientos del programa En el Pulso de la Fe del domingo pasado. ¿Qué sucede en ese mundo árabe que de la noche a la mañana están todos prendidos, aventando piedras, quemando banderas, derribando líderes? Primero, pues sí, el presidente de Egipto, Mubarak. Digamos que lo que sucede externamente, lo que se puede ver es una extraña ola democratizadora. Que ¿Lo dices con ironía o lo dices en serio? Lo digo con cierta ironía, porque ya es un poco sospechoso el hecho de que en Yemen, en Omar, en Marruecos, en Egipto, en Libia, es decir, por lo menos en 10 países de esa zona, de repente se empiezan los pueblos, las poblaciones a inconformar con sus dictadores así llamados, y se da de la misma manera en un lugar y en otro, ¿no? En Estados Unidos se creó cristianos sionistas, sí, que son los televangelistas, exactamente, sobre todo presbiterianos, fundamentalistas presbiterianos. No, porque dentro de los cristianos hay muchas denominaciones. Sí, aquí fundamentalistas cristianos. Acuérdate que aquí lo empieza gentes allegadas a Bush, todo el grupo que estaba... ¿Al papá o al hijo? A toda la familia. A todos, ahí no, sin excepción. Son fundamentalistas evangélicos. Entonces son televangelistas, luego se vuelven televangelistas, como Pat Robertson es uno de ellos. Exactamente. Que él lanza el término del nuevo orden mundial. Sí. Y un paréntesis, ¿por qué se da esto en Estados Unidos, esta corriente? Porque Calvino es judío. De ahí viene la intersección entre para el caso que se Alberto, Carlos Marx también era judío, hijo de judía, claro. Y Carlos Marx, ¿no acaso? Hijo y nieto de dos grandes rabinos. Bueno, y no se fundamenta en Carlos Marx, la revolución ahí está, rusa. Exactamente, sí. Pero regresando también te tengo que preguntar de los rabinos antisionistas, o sea, ahorita volvemos con esto, y luego... Entonces este grupo que es furibundamente pro-israelí se alía con los conservadores straussianos, neoconservadores straussianos. ¿Qué es straussiano? Es el grupo, viene de un filósofo judío que lanza la idea que las élites solamente dominan porque la población no entiende nada de nada, entonces ellos tienen el derecho de dominar. Como ellos son los únicos que entienden, le hace los demás no entendemos nada, entonces gobiernan al mundo. Ese es el movimiento straussiano de Strauss, y son los que hacen la guerra son los que hacen el montaje hollywoodense del 11 de septiembre, son los que hacen la guerra de Afganistán, son los que hacen la guerra de Irak. Eso no hay que perderlo de vista. Y otra cosa importante, son straussianos. La crisis económica también. Y son hegelianos, que esto es muy importante. A ver, venga ese término. Otro filósofo judío.
Hegel, en cuanto que él propone esta idea del esquema este de tesis, antítesis y síntesis, que trasladado al campo político se traduce en crear un problema para venir yo a poner la solución de ese problema y que la opinión pública acepte la agenda oculta que yo llevaba de antemano. Es decir, crear un enemigo. A ver, dicho en otras palabras, me voy a Marx ahora, al judío Marx. La negación para afirmar con la negación de la negación. Exactamente, sí. ¿Sí? Sí, ahora en campo militar, por ejemplo, este esquema hegeliano pues no es muy antiguo. Por ejemplo, se da en los grandes emperadores romanos. Nerón manda quemar ocultamente la ciudad de Roma. ¿Sí? Fue él el que lo hizo. ¿Pero para qué? Para echarle la culpa a los cristianos y tener la justificación de perseguirlos. Un autogolpe. Un autogolpe, o sea, es crear un enemigo, que incluso está por escrito, o sea, como doctrina de seguridad de los Estados Unidos, a partir de lo que se le conoce como el Iron Mountain Project, que es un análisis de inteligencia que se hace por ahí de los años 60, 70, para ver si era oportuno o no salir de Vietnam. Entonces se hace este grupo, este equipo que elabora este estudio y dice no, o sea, a los Estados Unidos como imperio le conviene siempre tener un enemigo, crear siempre alguien que te golpee, alguien que te golpee. Como diría Batman. Sí, para ante la opinión pública justificar yo la intervención militar. José Alberto, en medio de toda esta triquiñuela, de todo este tablero de ajedrez, ¿cómo colocas el tema de Irak, ocupado por Estados Unidos, invadido en tiempos de Baby Bush, ¿no? Y con el derrocamiento de Saddam Hussein? ¿Cómo ubicas eso en esto? ¿Forma parte del rompecabezas? Bueno, ¿o estamos ante una Saddam cosa nueva? Hussein siempre fue, y diría yo sigue siendo, porque no... Dilo, ¿no? Sí, sí. A mí me enseñó las fotografías y hay, la dentadura de Amado Carrillo, hay una prueba de la... Como Elvis Presley, tampoco está, ni Pedro Infante. La primera en decirlo es la esposa, una de las varias esposas pues, de su harem, la cual mujer después de un mes no lo dejan, cuando supuestamente agarran a Saddam Hussein en esta ratonera, ¿te acuerdas ahí? Y barbudo. no la dejan entrar como Diego, ¿no? Parecía. A la visita conyugal, ¿no? Y un mes, y 2 meses, 3 meses, la mujer empieza a protestar a Amnesty International, el gobierno de Estados Unidos no hace caso, finalmente recurre al gobierno ruso. Y Rusia interviene en Estados Unidos diciéndole, oye, pero la señora quiere ver a su esposo, a Saddam Hussein, en la cárcel, no lo ha visto en 6 meses. Finalmente le permiten que entre. Inmediatamente la mujer sale de ahí diciendo, este no es mi marido. Todavía el Marshal USA le trata de, señora, pues usted piense que en la cárcel pues, la gente cambia de fisionomía. Este no es mi marido. Llevo 25 años con él y este que tienen preso es uno de los dobles. Él tenía 5 dobles para que si precisamente no lo agarraran a él. Entonces, a tu pregunta, ¿qué pasó? Pues lo sacaron el día anterior al bombardeo de Bagdad. En aviones militares estadounidenses sube él con su familia, 10 limusinas negras, y lo sacan de Bagdad el día anterior al bombardeo. ¿Y dónde está ahora? Él sigue siendo y ha sido siempre socio de ellos. Hay de incluso de los Bush de Estados Unidos, del sistema. Hay declaraciones juradas de soldados estadounidenses, declaraciones juradas en el proceso que se hizo, diciendo que cuando nosotros salíamos de Kuwait, no es cierto que Saddam Hussein volaba los pozos petroleros, los volábamos nosotros. Esto para recordar. Ahora, continuemos con este tema. Recibo con afecto a Alfredo Jalife Rame. Mi querido Freddy, bienvenido. Gracias, Robert. Nada te pasó el domingo pasado, ¿no? No, no tiene por qué. México es un país civilizado, donde se dan debates de altura. Y mira, en relación a lo que comentaba de los házaros. Bueno, déjame saludar a José Alberto. Ah, bueno. Y como ¿Tú ya lo saludaste? Sí. Ya hace mucho. José Alberto, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ti. El domingo pasado me encontré a Alfredo. Escondido. No. Yo estaba paseando ya en la tarde del domingo. Comiendo un fondue de carne con mi esposa. Sí.
Tuve el gusto de saludarlos. Y todavía seguimos comentando. Bueno, comiendo carne. Sí. Y semitas, ¿no? Por lo que Bueno, decías del dijimos, platillo de decíamos la Puebla. semana pasada, ¿no? Que si alguien se puede quejar del antisemita, son los poblanos, porque es el platillo de la semita como una torta. Bueno, mira, yo traje el libro que tú habías citado, que yo cité, digo, porque hay que ser serios en esto, ¿no? Claro. Es de Shlomo Sand, es un historiador, el mejor a mi juicio de Israel, de la muéstralo para Universidad acá. de Tel Aviv, y el título del libro se llama The Invention of the Jewish People, el invento del pueblo judío. Es demoledor, te voy a decir, porque desmonta toda la mitología en torno de las definiciones. Shlomo Sand es profesor de la Universidad de Tel Aviv. Sí, de historia. De historia, sí. Entonces imagina a alguien que no sabe historia, que es un vendedor de telas, se le pone a discutir contigo. Digo que discuta, pero oye, aquí estamos hablando de erudición. Sí, además es catedrático, en la Universidad de Y él Tel Aviv. dice, bueno, los semitas son los sefarditas, muy respetables, son nuestros primos hermanos. Por ejemplo, yo soy 3 veces semita. Primero por sangre, los árabes somos semitas. 2, por lingüística, yo hablo el idioma árabe. Y 3, pertenezco a una religión aramea, la última de la humanidad, fíjate, que son los católicos maronitas. Incluso la liturgia de la Iglesia Católica Maronita, que fíjate, yo nunca hago alarde de eso, porque yo entiendo que en México somos un país laico, con una cobertura religiosa, no podemos perder de vista que la mayoría del país es católica, y obviamente los maronitas somos los católicos orientales, según el censo se dice fácil, último. ¿no? Ah, claro, sí. Pues mira, eso es fuerte, ¿no? Bueno, yo invito a nuestro amable público a que nadie se ponga triste, nadie se sienta, nadie diga las expresiones que están usando allí. Precisamente en el programa del domingo pasado comenzamos, nos llevó la mitad del programa prácticamente, definir estos términos. ¿Qué es sionismo? ¿Qué es judaísmo? ¿Qué es islam? Házaro. ¿Qué son los ¿Qué es házaros? islam? Entonces está totalmente aclarado esto. Bueno, nos quedamos la semana pasada con esta pregunta. ¿Cuál es la intención de estar asusando, de provocar al mundo islámico? José Alberto. Bueno, la intención que pudiera haber por parte de las poblaciones ahí, pues sí, efectivamente es librarse de regímenes ya muy anticuados, muy pues estrictos, ¿no? Dictaduras, en las palabras que se están usando hoy día. Pero desde el ámbito de fuera, es decir, extranjero, pues no deja de haber una intencionalidad de desestabilizar la región. En parte por motivos geoestratégicos, que ya Alfredo nos explicará, pero por motivos también de recursos. A ver, pero entonces, pues inmediatamente Estados Unidos, la OTAN mueven todas sus flotillas listos para salvaguardar, esa es la palabra, los pozos petroleros. Bueno, pues ahí ves tú una de las intenciones fundamentales. Pero te entiendo que estos levantamientos son legítimos, surgidos del pueblo que quieren derrotar a dictadores que llevan en el poder muchos años. Creo que esto nos lo ha aclarado Wikileaks. O sea, han salido cables de que esto que vimos en Egipto y en varios de esos países se está preparando desde 2008 en Estados Unidos, en donde han entrenado a disidentes políticos en activismo, tácticas de activismo. Y bueno, también esto lo dice The Daily Telegraph, lo dicen varias fuentes, no solamente Julian Assange. Entonces sí hay intención desde fuera de desestabilizar y de tirar a regímenes actuales para sustituirlo por otros más dóciles a Occidente. Jordania sería una historia diferente porque el pueblo quiere mucho al rey, es una dinastía. En Jordania al ya príncipe lo ven como el sucesor. Sí es cierto, pero también ya comenzaron a haber brotes de protesta, como también los han empezado a ver en China. A ver, Jordania tiene... es el gran perdedor. Pero fíjate cómo habló de un pacto en favor de Israel después. Sí, bueno, ya no sé, yo te estoy hablando ahora. Según Ezequiel, Israel es el gran perdedor, siempre. Pero llega un momento, según estas profecías, en las que ya estando a punto, digamos, de que lo tiren al mar, como quiere Ahmadinejad, tira a los judíos al mar, en ese momento hay una intervención positiva divina. Es decir, Dios salva a Israel de forma milagrosa, según Ezequiel. Entonces te digo,
este ¿Tú crees que quieran salvar a Netanyahu y a Víctor Lieberman? No, al pueblo. Si esos son insalvables. No, al pueblo. Bueno, ahí sí es otra situación. Tú mismo definiste... Sí. No, pero mira, a nivel geopolítico está aislado hoy Israel. Ahora, no necesariamente los dos países quieren una Estados guerra, Unidos. pero déjame decirte, Israel tiene 400 bombas nucleares. No, más. Que no tiene, hasta 600 probablemente. Te hablo del boletín de los científicos estadounidenses. En Israel, claro. El máximo de 400, ese se maneja por el boletín de Irán científicos no puede estadounidenses. Tener una. No, pero ellos tienen 400. Bueno, y entre 400 no hay mucho, Irak pero te estoy dando la fuente. ¿no? Y el boletín, no, Irán no tiene nada. Irán no tiene nada. Nadie tiene bombas nucleares en el Medio Oriente. Nadie. Entonces, el único país que las tiene es Israel, y además en forma clandestina, porque ni ha firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y Estados Unidos y el Consejo de Seguridad se han hecho la vista gorda. No dicen nada. No dicen nada. Entonces, ahí el que está atacando a los otros países con diferentes coartadas es Israel. Claro. Es decir, los dos países no tienen la capacidad a nivel convencional o el que sea de atacar a este Israel de ahora, yo no sé, del futuro, como sea, con su capacidad bélica. No la tiene nadie. Ni la misma Turquía, que forma parte de la OTAN, ni Irán, nadie. Bueno, Siria es un pequeño país, no tiene pero tiene ejército fuerte. ¿Te acuerdas, José Alberto, de Juan Pablo II, cuando George Bush estaba buscando alianzas desesperado y logró allí una alianza con Tony Blair? Sí, fue y no José María Aznar, de España, en la cumbre que hicieron en una Fox, que se isla. fue a que le operaran la columna vertebral. En ese momento estratégico. Sí, pero el Papa, ¿te acuerdas? En la ventana, no se me olvida, dice, questi giovani più giovani, estos jovencitos, muy jovencitos que no conocen los horrores de la guerra. De la guerra, claro. Y Tarek Aziz, ¿te acuerdas? El primer ministro. Que era cristiano. Es cristiano. Fue con el Papa todavía a ver si puede tener ayuda. Sí. Y nada valió. ¡Zas! Atacaron Irak porque allí había armas de destrucción masiva. Y no había nada. Así lo dijeron. Y los grandes perdedores en Irak son los cristianos. Y los corrieron. Sí. Y ahí la comunidad internacional, entre comillas, cristiana de Gran Bretaña, que obviamente no son católicos, y Estados Unidos, les valió un pepino la persecución de cristianos y hoy el éxodo de los cristianos de Irak. Sí. Y lo mismo están sufriendo los cristianos en esos momentos en Egipto. Incluso el en Papa Afganistán. chocó con Mubarak. Sí, Recuérdalo. El Papa regañó a Mubarak porque él estaba asusando precisamente para decir que hay un islamismo extremo y hay que someterlo. Es decir, eso son jueguitos de alcoba política. De temas religiosos. Pero mire, usted que nos ve y escucha, fíjese nomás, no podemos decir, estamos en México muy lejos de todos esos conflictos. Estuvimos así de que Baby Bush nos subiera a este conflicto. Ya tenía a Tony Blair, ya tenía a José María Aznar y estaba buscando a estaban los hermanos Goodman, mexicanos asusando a la guerra, porque ellos son presuntamente gente de George Soros y de los Rothschild. Y era un gran negocio. Incluso José María Aznar vino a hablar con Fox para decirle, te vamos a meter al negocio. Bueno, el negocio número uno de Rothschild es el petróleo. Y los mercenarios. La renta no, pero aquí viene un punto interesante. Andrés Rosenthal Goodman, que no es mexicano, es venezolano-israelí, se casa con una israelí argentina, que son los que están en el grupo del Irán Contras. Estás hablando de Holzer Newman. Venta de armas. Que incluso tiene un edificio en Paso de la Reforma, contrabandistas armas de armas. No lo digo yo, eso ha salido, todo lo que pasó en el Irán Contras. Cambio de cocaína. Sí. ¿Qué? Sí. Y él es el medio hermano de Jorge Castañeda Goodman. Y los dos estaban a favor de acabar con Irak. Es decir, en nuestro país no tenemos un tribunal de ética política, porque si no estos personajes no deberían ni salir a la calle. Te lo digo abiertamente. A ver, yo no entiendo de plano, que alguien me explique, por favor, ¿por qué se lanza un ataque contra Irak? Estados Unidos, Gran Bretaña, España, casi México, ¿no? ¿Por qué hay armas de destrucción masiva? No hay una. ¿Y en Israel hay cuántas? Bueno, tú dices 600 según el boletín de científicos estadounidenses, que es muy serio. ¿Y por qué 400? Nadie hace nada? Bueno, esa es la gran pregunta. Son aliados. Dime. Por el petróleo de Irak. Es que hay que llevarse el petróleo de Irak. Y la ONU no tiene, porque la ONU dijo, no se puede atacar Irak. Y Baby Bush pasó por encima de lo que la ONU dijo, que es el Consejo de Seguridad. Dominique de Villepin, queda la representación de 100 naciones? Te lo recuerdo. ¿Por qué, Alfredo? Dominique de Villepin
que era el primer ministro de Francia, estuvo en contra de la guerra y Francia iba a poner su veto con China y con Rusia. Es decir, el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, eran minoría Estados Unidos y Gran Bretaña. Ese es el desastre, pero no han hecho las exequias de Irak. En esos momentos se habla de 2 a 4 millones de muertos en un país de 25 millones de habitantes. Hay 5 millones de refugiados. Todos los cristianos caldeos del norte de Irak han sido expulsados. Y han abierto la caja de Pandora, incluso se habla que han abierto las puertas del infierno, es una expresión que manejó Amer Moussa, con el ataque que hizo Estados Unidos en Irak. Pero ahí viene la consecuencia, fue el inicio de su decadencia, porque no pudieron con el pueblo iraquí, no pudieron quedarse con el petróleo, y ahí empieza el gran declive estadounidense. Mira, nos quedan yo creo que 2 minutos de programa y... ¿Te acuerdas, José Alberto, cuando comentamos un documento de Benedicto XVI que decíamos por qué él está proponiendo un organismo de autoridad mundial? Dice que se requiere una nueva autoridad mundial. Ajá, es que quedó evidenciado que la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, pues es un pelele al que nadie hace caso ya. Sí, o sea, está porque con toda la franca oposición de todas las naciones atacó Irak. Pero sí, pero ¿quién se va en guerra contra Estados Unidos? A ver, pero ¿quién podrá defendernos, no? Ahora, ¿o qué? Sí, pero ¿qué autoridad? Puedes crear una nueva autoridad encima de la ONU. Hay que hacer una nueva ONU. Pero porque ¿sí? Tienes que ingresar a Brasil, tienes que ingresar a India, tienes que ingresar al BRIC. Bueno, ya China y Rusia están. Faltaría Brasil, faltaría China, Alemania y Japón. Esa es la idea. Pero hoy, después de lo que le pasó a los japoneses, bueno, está entre paréntesis. Bueno, pues hoy le comentaba a Alberto, oye, tus profecías se cumplieron, pero en Japón, sí, no aquí. A ver si luego un día no le vas a estar diciendo también que se cumplió lo que él dijo aquí, y a ver si un día no sacamos también bytes de este programa. También, que tiene que ver con el nuevo orden mundial, es preguntarse si fue provocado o no. ¿Qué? ¿El tsunami? El terremoto. Es decir, los Estados Unidos, fuguen los capitales, se vayan a Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene un arma que se llama HAARP. HAARP. ¿Tú la conoces? HAARP, que es un gran concentrador de ondas, de microondas, por las cuales causan terremotos. El terremoto. ¿Cómo lo hacen? Donde hay una placa, muy cerca de una de las placas, concentran eso y hace el efecto como un destapacaños en la atmósfera. Entonces sube una de las placas y eso crea el terremoto. Ahora, los rusos sí creen en eso. Hay evidencia de que el terremoto en China es gravísimo. Es gravísimo esto. El terremoto en China en 2008, antes de las Olimpiadas, fue provocado por Estados Unidos mediante HAARP. Lo de Haití. Existe la evidencia, Haití probablemente. ¿Haití? Lo dijo Chávez. ¿Cuál es la evidencia? 10 minutos antes del terremoto se hace una aurora en el cielo. Y esa es la señal de que se están concentrando y viene el terremoto. China tan lo supo que a la semana siguiente penetró el sistema de cómputo del Senado de Estados Unidos y se lo derribó. Y Estados Unidos no dijo nada. Bueno, ¿y qué intención sería esto, hacerle esto a Japón? Oye, porque los daños son terribles. O sea, normalmente tarda uno para salir esta evidencia. Ahora, esta arma de HAARP la tuvieron primero los rusos. Ya en los años, finales de los 80, 90, ya la tenían. Y después Estados Unidos la desarrolló. Está construida en Alaska. Ya sabemos que no se tocan el corazón para crear un terremoto. No, para asesinar población civil. Con esta arma de HAARP pueden crear terremotos, pueden crear sequías en cualquier parte del mundo, huracanes, lluvias. Hay una división. Pero es que el pueblo quiere mucho a su rey. Los beduinos, no los palestinos. La mayor parte de Jordania son palestinos. Y ahí quieren hacer el repuesto de la nación palestina, en Jordania. Esa la tienen guardadita. Entonces, cada país tiene su situación. Aquí lo interesante es al revés. No me quiero meter en la cuestión muy local. Es la vuelta que está dando. Fíjate cómo inicié. Global,
regional, local. Local. ¿Y ahora qué está pasando? Otra Hacia vez arriba. regional y global. Exacto. Con el alza del petróleo. ¿Y a quién le está pegando el alza del petróleo? A China. Eso no lo perdamos de vista. Dos competidores de Estados Unidos, China e India, son los que pueden pagar los platos rotos. Y no olvidemos que ambos países, porque date esta cuenta, toda América no tiene musulmanes. En Estados Unidos hay 6 millones y ya los andan persiguiendo. En Chiapas hay unos. Bueno, en México está Fauci Hamdam, ¿no? Oye, Es pero están uno. asusados. Son indígenas chiapanecos musulmanes. Ahí Hay hay una mucho cosa mano que hay que británica, cuidar. hay mucha mano británica ahí detrás. Pero a lo que quiero llegar, no hay prácticamente en el continente americano una agenda islámica. No existe. En Estados Unidos hay 6 millones y ya todos los consideran terroristas y los están persiguiendo. El único que conocíamos, nuestro amigo Fauci Yusuf, ¿te acuerdas? Sí, el de Palestina. Sí, pero él era brasileño. Ahora, a lo que voy. Si tú te das cuenta de la conformación islámica dentro de Rusia es el 20%, y son polígamos, con una natalidad galopante, y son jóvenes. Cuando los rusos blancos ortodoxos tienen una natalidad negativa. En China, la región más importante de uranio y de petróleo es la región islámica de Xinjiang. Y en India, el 10%, y estamos hablando de 1.300 millones de habitantes, son islámicos. Créeme que en Rusia, India y China ven con preocupación lo que está sucediendo en el mundo árabe y islámico. Créeme que yo veo con preocupación esos islamitas en Chiapas. Créeme. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno, yo lo veo como una cosa de asustar. Además, ahí es un polvorín de religiones. Sí. Oye, hablando de Club Bilderberg, ¿todavía existe la Trilateral Commission, la Comisión Trilateral y el Council on Foreign Relations? Sí, ¿Existen todavía? Sí, ¿Son parte del Club Bilderberg o son otros grupos sionistas de poder? Son grupos distintos, pero se suele dar que alguno de los miembros pertenece a varios de esos grupos. O sea, Brzezinski, bueno, si Brzezinski está en Kissinger. Todas. Kissinger está en la trilateral, en la CFR. Sí, pero Brzezinski no es sionista. Y Kissinger sí. Y es el peor de los sionistas. Skull and Bones es otra, pero más local, es más Estados Unidos. Bueno, ahí está hasta Cedillo, ¿sabías? Cedillo es miembro de hace rato dice Z, ¿no? De y aquí y sí ya lo sueltas. Aquí es que ya no estoy hablando de presidente, estoy hablando de Skull and Bones. Skull and Bones. Miembro de Skull and Bones, Ernesto Cedillo. Huesos y calaveras, donde están los Bush y Yale. Los Bush, todos. Y es Yale. Es el alma mater de Yale. Es una cofradía conspirativa para aquellos que no creen en las conspiraciones. Bueno, fíjate, hay uno de ellos. No lo dejaron por color. En ese grupo de Yale y de Skull and Bones estaba Cristol, estaba Pearl. Todos los neoconservadores straussianos. Y dice uno de ellos que ya desde jóvenes, desde que eran universitarios, hablaban de montar un gobierno mundial. No, un autoataque. Bueno, y un gobierno mundial. Ya lo hablaban entre ellos, desde jóvenes. Y un nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial, por supuesto. Voy a hacer una pausa, regreso, a ver si no pensamos en hacer la tercera parte de esto para cómo va. Una pausa y vuelvo con más. Vuelvo también con esto, a ver, asesinaron en Pakistán a un cristiano y a un musulmán por oponerse a la ley de la blasfemia. El Papa está inconsolable, ¿no? ¿Tiene esto relación? Volvemos con esto y con esto. Y continuamos con más del Pulso de la Fe. Estoy platicando con Alfredo Jalife Rame y con José Alberto Villasana. Lo digo en orden alfabético, pues con V tú siempre eras al final el último en pasar al examen, sí, ¿no? Voy a estudiar más. A no ser que cuando empezaban de atrás para adelante. Y a veces era Arredondo, Cedillo, ¿no? Sí. Luego Balcázar, Villasana. Vamos a ver esta nota, es el editorial semanal del padre Federico Lombardi. Nos habla sobre este terrible asesinato ocurrido en Pakistán de dos líderes religiosos, un cristiano
un musulmán, acusados de atentar contra la ley de la blasfemia, pero esta ley de la blasfemia en Pakistán, de suyo, es una ley blasfémica, porque es una ley intolerante hacia la justicia y hacia Dios. Entérese y luego vamos a comentar aquí este mismo tema. Los dos fueron asesinados por el mismo motivo, porque se oponían a la ley sobre la blasfemia. Una ley que en sí misma es auténticamente blasfema porque en nombre de Dios es causa de injusticia y de muerte. Pero uno era musulmán, Salman Taseer, gobernador del Punjab. El otro cristiano, Shahbaz Bhatti, ministro para las minorías del gobierno pakistaní. Los dos sabían bien que arriesgaban la vida porque habían sido explícitamente amenazados de muerte. Y sin embargo no renunciaron a su lucha por la libertad religiosa contra el fanatismo violento y pagaron por ello el precio más alto con su sangre. En un gran discurso al cuerpo diplomático sobre la libertad religiosa en enero, el Papa había rendido homenaje al valeroso sacrificio del musulmán Taseer. Y hace pocas semanas, Bhatti había dicho: recen por mí, soy un hombre que ha quemado sus naves. No puedo y no quiero volver atrás en este empeño. Combatiré el extremismo y me batiré en defensa de los cristianos hasta la muerte. Ahora, su figura ya se engrandece como la de un valeroso testigo de la verdad y la justicia. Mientras estos dos asesinatos nos llenan de horror y de angustia por la suerte de los cristianos de Pakistán, al mismo tiempo también nos inspiran paradójicamente un estremecimiento de esperanza, porque asocian a un musulmán y a un cristiano en la sangre derramada por la misma causa. No se trata solo de diálogo de conocimiento recíproco o diálogo en los compromisos comunes por el bien de las personas. Del diálogo en la vida se pasa al diálogo del testimonio en la muerte, al precio de la propia sangre, para que el nombre de Dios no sea transformado en instrumento de injusticia. En la memoria de Taseer y de Bhatti, en la emocionada gratitud por cómo han vivido y cómo han muerto, los verdaderos adoradores de Dios continuarán luchando y, si es necesario, muriendo por la libertad religiosa, la justicia y la paz, que nos pueda animar con más fuerza a caminar juntos hacia Asís. Bueno, esto es un acontecimiento recientísimo que tiene mucho contenido de intolerancia religiosa, y entonces yo le pregunto a nuestros invitados si acaso ven ustedes una relación de esto ahora en Pakistán con los conflictos del mundo árabe. ¿Tú lo relacionas, José Alberto? Yo no lo relaciono, o sea, siempre ha habido esta persecución ideológica ahí, más bien va por ahí. ¿Teológica? Teológica y sí, ¿no? Religiosa también, pero yo lo diferenciaría de lo que es estas revueltas populares, en donde sí hay una persecución musulmana y cristiana, anticristiana muy fuerte, sobre todo con lo que está pasando ahí en Egipto, también con los coptos. Con los coptos. Es claramente antirreligiosa. Mire, para que usted que nos ve, le voy a poner un ejemplo. En Egipto y en estas zonas, cuando nace un cristiano copto, de bebé le tatúan aquí una cruz, para que nunca reniegue de su fe. No me atrevo a usar el término fundamentalismo en este caso, porque realmente la fe de los cristianos coptos es muy auténtica. Pero, vamos, sí nos da esto una visión de esa convivencia tan difícil entre cristianos y musulmanes. Y aquí nos vamos acercando ya, José Alberto, al tema de las profecías escriturísticas, que tal vez algo de lo que nos diga José Alberto te va a sonar a ti mucho. ¿Hacia dónde se dirige esto? Tú empezarías con... Yo retomaría del programa pasado que hablábamos de este... Estado de Israel del 48. Este choque de civilizaciones que es totalmente artificial, con dos fuentes. Una, que es histórica, la carta esta que le manda Albert Pike a Giuseppe Mazzini, diciéndole: para lograr el nuevo orden mundial tenemos que organizar 3 guerras, que fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la tercera. Le dice: suscitaremos esta guerra con el choque entre judíos y árabes. Y la segunda fuente, que es más moderna, es Samuel Huntington, racista mexicanófobo. Sacó un libro que se llama ¿Quiénes somos? Asusado por Jorge Castañeda Gutman. Eso salió en el periódico El País. Sí, bueno, él escribe, es decir, nosotros no necesitamos caballos de Troya. Con las mulas de Troya que tenemos adentro bastan. El libro del choque de civilizaciones.
en donde vuelve él a plantear Huntington. sí, como algo inevitable. Entonces, más bien es algo que se está provocando que suceda. ¿Y esto lo relacionas con las Sagradas Sí, Escrituras? porque las Escrituras con también finalmente el van Apocalipsis? hacia allá. Es decir, el profeta Ezequiel, entre otros, que cientos de años, 6 siglos antes de Cristo, profetizan la destrucción del templo de Jerusalén, la destrucción del templo y de Jerusalén como ciudad. Que y tiene la lugar en el diáspora, año 70. que ocurrió después después de del año Cristo. 70, sí, este mismo profeta dice, al final de los tiempos, congregaré nuevamente a mi pueblo, a las naciones a donde los dispersé, y los traeré nuevamente a su tierra. Esa profecía se cumple en 1948. La que sigue ahora es, una vez que se ha fundado el Estado de Israel, es una guerra entre Rusia y los países árabes que simultáneamente atacan a Israel. Que tendría lugar más adelante. Más adelante nunca sucedió esa guerra. Y ahí Ezequiel dice por nombre cuáles son esos países que van a atacar a Israel. Entre ellos está Jordania, está Turquía, está Irán, repito, está Rusia, la zona del Kosovo, está Libia. Pero de lo que queda de Libia. Sí, pero participa ahí. Entonces, esta unión de naciones junto con Rusia, claro, atacan a Israel. Los nombres en el capítulo que usa 38 de Ezequiel. Los nombres que usa Ezequiel no son los nombres Son actuales. los nombres que tenían, por ejemplo, la casa de Togarma, pues, es Turquía. Gog Que y por cierto fue la última pieza del rompecabezas de esta guerra que viene. Porque Turquía pertenecía a la OTAN y era aliado de Estados Unidos y de Israel. Turquía hace un año se salió de la OTAN y está haciendo ejercitaciones militares con Siria, ya abiertamente en contra de Israel. Entonces, digamos que el mapa, el rompecabezas ya se armó. Si ataca Israel y este grupo de naciones a Israel, ¿qué viene después según las Escrituras? Bueno, viene en esta guerra de Gog y Magog, viene un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz en favor de Israel. Esta destrucción nunca se llega a dar. Y el líder que surge de esta guerra, es el que firma el acuerdo de paz, es aquel a quien los judíos aceptarán como el Mesías que están esperando. Que para los cristianos es el anticristo. Él es el que firma el acuerdo de paz. Es un líder mundial, claro. Es un estadista, es un pacificador, es un visionario político, civil, que firma el acuerdo de paz. Ahí comienzan los 7 años de la gran tribulación, que son los 7 años del gobierno mundial del anticristo, los cuales finalizan con la guerra de Armagedón, que es otra guerra, y el retorno de Cristo. En el Valle de Megiddo. En el Valle de Megiddo, sí, exactamente. Bueno, esto que acaba de decir el teólogo, analista de las Sagradas Escrituras, escatólogo, ¿te hace sentido a ti a través de tu posibilidad de análisis y conocimiento de la geopolítica internacional? ¿O no te habías imaginado una alianza entre Rusia y estas naciones para atacar todos juntos a Israel? Bueno, a como está la situación en la región, no, yo creo que sí están desmintiendo a Ezequiel. No de momento. En esta fase, no sé más adelante. Sí. Porque en estos momentos Israel... El nivel de vida, tú lo sabes bien, altísimo. Altísimo. En Jordania, pues, y Libia también. Todos son ricos, ¿no? No, Libia tiene el primer ingreso per cápita de África. En Libia, al que se va a casar, le pagan la boda, el viaje, la luna de miel, le ponen la casa, ¿no? Entonces, en estas naciones, como el caso de Libia y como el de Jordania, esto de que el pueblo se levanta... Sí, pero cada uno tiene una característica, Cada país es... Sí. Mira, yo creo que, a mi juicio, yo sí le daría un método. Primero, a nivel global, viene el efecto Bernanke. 600 mil millones de dólares de impresión de billetes. Eso te crea una inflación monetaria en las bolsas. Ben Shalom Bernanke, que obviamente ya sabemos para quién trabaja, ¿no? No para Estados Unidos, sino para el sionismo financiero internacional, que él sustituye a otro líder del sionismo financiero internacional, que es Alan Greenspan, duró 19 años. Y Dominique Strauss-Kahn es otro del sionismo financiero que maneja el Fondo Monetario Internacional. Por algo les gustará estar en esos puestos donde se maneja el dinero. Y ahí es donde se controla. Y tú muy bien señalabas
la dicotomía que hay. Una cosa es el país. Y otra cosa son las élites financieras. Claro. Las élites financieras les vale un pepino el país. Y lo estamos viendo en Estados Unidos. A ellos les importa un cacahuate la clase media, que si hay desempleados. Hay mucho desempleo juvenil en Estados Unidos. El 86% de los graduados regresan a su casa, lo cual es terrible. Y hay mucha pobreza en Estados Unidos. 40 millones ya viven con food stamps. Viven con la mitad de México de es el equivalente que tiene sus bonos de alimento. Como en la Rusia food de stamps. Bueno, entonces a nivel global gente se quedó sin casa con la crisis hipotecaria. Entonces, primero que nada tenemos lo de la hiperinflación monetaria que teclea una hiperinflación de facto. Alimentos, gasolina y metales preciosos. Digo que no es por nada, te voy a hacer un programa aquí, estaba don Hugo Salinas Price, Alberto, igual tu primo O'Farrill, y ahí vaticinamos lo que iba a pasar con la plata. Hoy la plata, ¿cuánto está? O sea, 400, o sea, ya una... No, pero en dólares ya está más de 35. Más de 35 dólares. A ver, Freddy, qué bueno que digas esto, porque, mira, vamos a ver, o sea, vamos a pedirle a la producción de este programa, que pongan a ver, que nos busque lo que en este mismo programa se trató sobre el... hace un mes y medio. En enero antes de que se fuera don Hugo a Londres y a Suiza. ¿Cuándo? En enero. Y que se quería ir a Egipto y yo lo disuadí. Fíjate lo que son las cosas. ¿Ah, sí? Sí, lo sabe Alberto. Bueno, ya había estado en noviembre. Ya se había venido cosas muy raras. Bueno, entonces, mira, ese es un dato. Espérame, vamos a verlo. Alza de los alimentos. Vamos a verlo. Sí. Mire usted cómo hace 2 meses en este programa, cuando estaba aquí don Hugo Salinas Price, Alfredo Jalife, José Alberto Villasana, tu primo, y Ernesto Farril, ya hablábamos de este tema respecto al dólar, la hiperinflación, a los valores y a eso. Mire, don Hugo, ¿qué prevé usted para 2011? ¿El dólar? 2011, sí, perdón. ¿Para este año? Sí, estamos hablando de 2011. Dólar versus metales, oro, plata. Pues yo le voy a los metales. ¿Y al peso? Bueno, el peso está sucediendo una cosa que puede resultarnos más adelante un problema. Yo veo que una gran parte de la deuda mexicana está en manos de extranjeros. ¿No es cierto, Ernesto? Sí. Entonces puede suceder que nos ocurra lo que les ha pasado a los países de Europa, que de repente los extranjeros no quieren renovar o quieren renovar a una tasa más alta. Y nos puede pasar algo parecido. Creo que con esta venta de bonos está entrando mucho dinero y va a haber auge. ¿Y después del auge qué? ¿Usted concuerda con Ernesto en ese posible auge? Claro. Los billetazos de la Reserva Federal están incidiendo en que suban los metales preciosos como nunca antes habían subido. Y también está entrando... la compra de China. Ya está entrando mucho dinero. China está comprando mucho. Parte del ascenso de oro y plata no es solo porque son commodities, sino porque la humanidad está volviendo a recordar que son metales monetarios. Y los inversionistas, muchos están huyendo a estos metales como un refugio. Ahí lo tiene usted. Qué bueno que te acordaste. Gracias, Freddy. Ahora sí. Bueno, entonces eso te crea el alza de los alimentos. Claro. Entonces un país como Egipto, que importa el 17% del total mundial, porque el trigo para los países árabes es la base de su alimentación. Es como el maíz en México. Es algo cultural muy fuerte. Entonces viene el fenómeno que ya sabemos, en Túnez, se desparrama en Egipto, cada uno con sus consideraciones muy locales. Donde hay agendas añejas y esos rescoldos se reavivan. Pero ahí viene lo más interesante, que de cierta manera tocó Alberto y tú también lo tocaste, es cada una ya tiene su consecuencia. Y el problema ahorita ya es el alza del petróleo. Con el asunto de Libia, donde siempre se ha dado, Libia realmente nunca fue un país unido. Habían 2 Libias, habían hasta 3. Una parte que es Tripolitania, la capital es Trípoli, y otra que es Cirenaica, cuya capital es Bengasi, donde están los contestatarios. Realmente es un país dividido de facto. Sí, pero en el momento que se pelean por el sagrado petróleo, pues el petróleo se disparó a 120. Bueno, esto no es nada. O sea, ¿tú hoy ya que lo que está detrás... puede dividirse? Sí, ya de facto está dividido. Bueno, ya Francia reconoció a Bengasi contra Trípoli. Trípoli. Pero Trípoli tiene el 60% de la población y el 30% lo tiene Bengasi
y el 10% lo tiene la tercera región de Fezzan. Entonces aquí viene lo interesante. Hay una discriminación entre ambos, es decir, Trípoli se quedaba con la mayor parte de los ingresos petroleros y los de Bengasi fueron relegados. Esto es parte de la revuelta. Por eso te digo que cada país tiene su propia traducción. Ahora, lo peor, ¿qué es lo que puede suceder? Ya hay dos escenarios, desgraciadamente lo tengo que decir. Uno es el alza del petróleo que puede llegar a 200 y hasta 300. Y esto le pega a China, ¿eh? Bueno, ahí es donde empieza la manipulación especulativa. Y ahí es donde tú dices... Es lo que tú dices. Una cosa le va a afectar a la población de Estados Unidos, sí, pero van a ganar los especuladores de Wall Street, George Soros, los Rothschild de Londres, y eso les va súper bien. Ellos felices con que se incendie el mundo árabe, sube el petróleo a 200, ya 300, que puede suceder porque ya Arabia Saudita está sitiada literalmente. Eso es otro tema. Y ahí el riesgo de que el estrecho de Hormuz lo corten para evitar los barcos hasta Siria, y entonces ahí se dispara el petróleo tremendamente. ¿Y México? Bueno, a nosotros nos va bien en los ingresos, pero nos va mal en la gasolina. Estamos importando 60% por una tontería. Ya ves que alguien, para no hablar de presidentes, de expresidentes, alguien quería hacer 5 refinerías en Centroamérica. ¿Cómo hace como cuántos años? Hace exactamente 8, pero no voy a decir el nombre. No dije. Entonces, quería hacer refinerías en Centroamérica y se les olvidó hacerle en México. Y ahora hay un proyecto en Hidalgo que lo tienen congelado por cuestiones electoreras. Está detenido, sí. Que debemos hacer, porque si nos está costando $5 el galón. Sí. Esa es la gasolina. Entonces, ¿para qué produces petróleo? Y el que lo paga pues es el consumidor, somos nosotros en el alza de la gasolina. Y para colmo, no tenemos estructura ferroviaria. No. Y luego tenemos la plata aquí por carretera. Que me estaba comentando fue otro Alberto. Presidente que vendió los ferrocarriles. Sí. Ese es otro, que empieza con letra Z. Sí. Exacto. Que no tiene que ver con los Zapatero. Oye, no sé si tenga que ver con los Zetas, ¿no? Pero es con Z. Bueno, a ver, tú explícame una cosa, por favor. El pasado viernes... Domingo, ¿no? Espérame, no. El viernes 12 se reúne Hillary Clinton con jefes de la oposición. Tell me, ¿qué tiene que ver? Libia. O sea, de Libia. Porque quieren dividir una vez a Libia. más, ¿qué hace el secretario de Estado norteamericano platicando con los revoltosos en Libia? Mira, a mi juicio... Es que cualquiera que tenga 2 ojitos y los pega esta noticia, se dará cuenta de quién es la mano. A mi juicio, no, pero aquí hay algo interesante. Incitando a los iraníes a sublevarse. Sí. El presidente Obama. A los iraníes. Hagan por lo la mismo democracia. que en Egipto. Sí. Pero es otra agenda la de Irán. Yo no compararía la agenda de Irán, donde hay lucha por el poder, no la compararía con el mundo árabe. Tú que vienes del Líbano, Jayito, ¿te acuerdas cuando estaba Israel bombardeando Líbano, que porque allí estaba Hassan? Desde que nací vienen bombardeando los israelíes al Líbano, y ya tengo 62 años. Y de pronto aparece, como tú le dices, Alconesa Rice, secretaria de Estado norteamericano, se para en Israel, en medio bombardeo, y dice, pues estos bombardeos van a durar todavía 8 días más. Y se va, como si fuera una orden. No, pero ¿sabes qué dijo? Que son los partos, los dolores de parto, del nuevo orden. El nuevo orden mundial. Así ahí está todo el programa. Así lo sí, dijo, pero ¿verdad? se equivocaron. Mira, ellos en ese momento, Bush quería imponer la democracia al estilo gringo. Le fracasaron en Irak. Es más, en los países árabes donde han habido elecciones, que son 3, Líbano, Palestina en Gaza y en Irak, han perdido los Estados Unidos. Ha ganado Irán. Fíjate lo que son. Mira, yo aquí te diría, si tú me preguntas cómo va la jugada, hay que dar 2 estratificaciones. Primero, a nivel geopolítico, no te voy a decir que se van a volver antiamericanos, no. Lo que pasa es que Estados Unidos, su política de darle garantías excesivas a Israel y ese apoyo excesivo, pues obviamente ha alejado a la calle árabe de Estados Unidos, pero no son estadounidenses, están en contra de la política de Estados Unidos a favor de Israel. Yo creo que acaba el fin de la era israelí, eso sí hay que tenerlo muy claro. Es decir, la política de Mubarak de cercar a Gaza al mismo tiempo que Israel, eso ya se acabó. Ya pasaron 2 navíos iraníes por el canal de Suez, que no lo hacían de hace 30 años. Y también resurge Turquía, que acaba de hacer una visita, que es más importante la de Hillary Clinton, el presidente a Egipto.
porque van a adoptar el modelo ¿El turco. presidente quién? De Gül, de Turquía, Abdallah Gül. Yo le voy a preguntar a José Alberto sobre Irán, qué es lo que puede suceder ahí, pero antes, dime, ¿qué no hay protocolos, códigos, derecho internacional que diga, ¿cómo es posible que el secretario de Estado de una nación se reúna con los líderes de la revuelta, de la oposición? No existe ese código. Ellos han hecho el orden mundial, el añejo. Mira, en estos momentos en el Consejo de Seguridad Rusia y China están en contra, puede haber un veto de la intervención de la OTAN, por eso han ido por otro camino que es dividir a Libia. ¿Qué quiere decir? Oye, llevarte la mitad del petróleo de un país que quizás tenga las pletóricas reservas de África con Nigeria, digo, oye, no es poca cosa, ¿no? En momentos de crisis energética, pero además están los especuladores encima. Es decir, si tú me hablas país, Estados Unidos no le va bien, porque ellos apoyaron a estas dictaduras y estas satrapías y estas monarquías. Dictaduras son socias de Estados Unidos. Sí, lo dijimos la semana pasada. Estados Unidos como país no, pero cúpula de poder, grupos de poder. Eso les va súper bien. Está claro. Ya hablabas tú la semana pasada de Club Bilderberg, por ejemplo. Sí, uno de ellos en donde se ha cocinado, bueno, vamos, desde la conformación de la Unión Europea se fraguó dentro del Club Bilderberg. El 11 de septiembre se fraguó dentro del Club Bilderberg. La crisis de 2008 también se fraguó ahí. Ahora, en la última reunión que hubo en Barcelona, el año pasado, se acordó ya por unanimidad el bombardeo contra Irán. No sé qué justificación van a encontrar, pero de que ya lo palomearon todos, ya es un bombardear Irán. Sí, el ataque. Sí, pero Irán no va a ser tan sencillo. No es tan sencillo. No es un paseo dominical. Y no es sencillo geográficamente porque tienes a Siria. Tienes a Siria en medio. Si Israel quiere atacar Irán, deja un flanco abierto que es Siria, en el medio. O sea, si yo fuera militar, primero ataco a Siria, lo neutralizo y después ataco a Irán. No, y Líbano por el Hezbollah. Y Líbano Hezbollah. también por Hezbollah. No, ya Líbano ya cada año, un año lo bombardean y al otro año también. Siempre Israel. Bueno, Israel tiene pleitos con todos los países árabes. Por eso hizo la paz con Egipto, pero ahora se les está cayendo, y con Jordania, que tú preguntabas de Jordania. Jordania no va bien, ¿eh? La monarquía se está tambaleando. Mira, hablando de monarquías, porque aquí hay que hacer subdivisiones. Ya le hay pidió repúblicas la y monarquías. Al secretario de Estado, el rey. Bueno, hace un mes. Pero a lo que voy, y la población, la mayoría de Jordania, hay que tener algo muy presente. El rey de Jordania no es de Jordania. Es un títere británico que nace, la familia, la dinastía de los hashemitas, que supuestamente desciende del profeta Mahoma, nace en la región del Hijaz, que es la región occidental de Arabia Saudita, donde está la Meca y Medina. Eso es muy interesante. Entonces, pero la mayor y lo instalan, entonces, ¿qué hacen los británicos? Ponen a unos, juegan. Toda la geografía de ahí es parte del modelo Sykes-Picot, que son, cuando se ponen de acuerdo Gran Bretaña y Francia con unos coñacs, dicho por Churchill, es decir, se pusieron unos coñacs y dijeron, vamos a dividir esta región. El mapa. Entonces ahí se reparte, por eso todo es tan anómalo. Y por eso la paradoja de que el Reino Unido, Inglaterra, está en el nacimiento de la hermandad musulmana en 1926. Está ahí. Ellos juegan con eso. Bueno, ahora, en Jordania... de Lawrence de Arabia. Sí, bueno, es un invento británico. Bueno, pero la esposa del rey sí está guapa, ¿no? La Palestina es Palestina, pero ahí viene lo interesante.